Señoras y señores, bienvenidos a Punto y Coma, el Foro de Honduras. Cuánto nos satisface estar con ustedes, pero sobre todo el acompañamiento que nos dan cada semana en esta transmisión, que es una producción originada en la costa norte de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula. En nuestro estudio de prensa está en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial Primero de Diciembre. Es un orgullo para la educación de Honduras contar con esta escuela que posee laboratorios de radio, televisión, producción de audio, videos y también gráficos. Hoy nos vamos a dedicar a desarrollar una temática relacionada a la salud, la vida y la economía. Se denomina la vida o la economía, el desconfinamiento en Honduras y los efectos en la población. Para ello hemos invitado a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, y por supuesto a una autoridad en la temática, el análisis y por supuesto la investigación y el estudio, al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el ingeniero Rafael Medina, a quien le damos la respetuosa bienvenida a los estudios de Maya Televisión y su foro Punto y Coma, que además es transmitido por varias estaciones de radio a nivel nacional, entre ellas Radio 1, la poderosa y libertaria, en sus plataformas digitales, y la grande de Honduras, Radio El Mundo, en banda abierta 90.5, y por supuesto también las plataformas a nivel nacional e internacional. Bienvenido, ingeniero Rafael Medina. Muchas gracias, don Arnulfo. Un gusto estar aquí en Punto y Coma por primera vez. Para mí es un honor compartir con usted, con la doctora Figueroa, a quien le mando un saludo, y con el pueblo hondureño y, por supuesto, con su teleaudiencia y con su radio escuchas. Muchísimas gracias por la oportunidad. La temática que hemos seleccionado está relacionada a la economía y a la vida. Hemos prácticamente finalizado la segunda semana del desconfinamiento, prácticamente un porcentaje manejado por el sistema oficial gubernamental que equivale al 40%, y prácticamente hoy se ordena en la cadena de radio para que a partir ya a esta hora funcione siempre las medidas de restricción, pero luego la apertura a más comercio, a más industria y a más movimiento social, tomando en cuenta a lo que se ha experimentado, donde encontramos más contagios, más decesos, luto en la población y por supuesto el colapso del sistema médico. ¿Cómo valoraría usted desde el punto de vista de su institución, que tiene la membresía de empresarios y de industriales, específicamente en una zona que ha estado completamente álgida, con una tendalada de enfermos y también de decesos, la zona central, Francisco Morazán, Tegucigalpa, Comayagüela? Muchas gracias. Bueno, para las últimas 2 semanas, esta reactivación económica que realmente es que comiencen a funcionar la economía del país, que la reactivación va a ser mucho más allá de lo que se pueda establecer. Yo creo que es importante mencionar que no hay una dicotomía, o no debería de haber una dicotomía en cuanto a qué es primero, si la salud o la economía. Claramente lo primero es la salud y la salud del pueblo. En Tegucigalpa tenemos la zona con mayor densidad poblacional en Honduras, y entonces tenemos que establecer controles específicos para que la pandemia no avance. Hemos visto, por ejemplo, que en 5 mercados de Tegucigalpa y Comayagüela, el Sistema Nacional de Emergencias ha decidido cerrarlos porque no se respetaba la distancia social, el uso de las mascarillas, y había un detonante de casos en esos lugares, y por eso se decidió, creo yo, acertadamente cerrar estos mercados, su funcionamiento durante cierto tiempo a partir del viernes, para que se pueda contener de alguna manera la pandemia. Igualmente, en este caso, cuando se hizo este plan de reactivación económica, se dividió el país en 3 zonas.
o entre regiones. 13 municipios estamos dentro de la región 3, que es la más afectada, es la que tiene mayor cantidad de casos positivos por la COVID-19, que tiene una mayor densidad poblacional, pero que también son los principales polos de desarrollo en Honduras. En ese caso, las últimas 2 semanas estuvimos trabajando con una presencia del 20% de la fuerza laboral en cada una de las empresas. Creo que se va a mantener ese 20%, que no vamos a avanzar hacia el 40% el próximo lunes, porque no se han tenido los resultados que se han deseado debido a la alta incidencia que hay del COVID. Por eso nosotros estamos sugiriendo siempre a todas las personas, a todos los negocios, inclusive, de que se respeten las medidas del confinamiento dictado por SINAGER. Todavía estamos en cuarentena, don Arnulfo. Eso quiere decir que solo puede circular las personas cuyo número dígito está establecido por la normativa que da la misma SINAGER. Eso es muy importante. Los negocios deben de hacer cumplir, los establecimientos comerciales cumplir esta normativa, y nosotros como personas también debemos de cumplirlo. Y sobre todo, si no tenemos necesidad de salir fuera de nuestras casas, debemos de mantenernos al interior de las mismas para evitar contagiarnos, y para evitar, en el caso de que seamos asintomáticos, contagiar a algunas otras personas. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, eh, ¿qué resultados obtiene a esta fecha de la conducta y también de la ética de sus afiliados, los empresarios, los comerciantes, con respecto a esta observación que ya se ha pasado, donde se ha hecho un desconfinamiento prácticamente del 40% de la actividad comercial, industrial, laboral y por supuesto el movimiento de la población, ingeniero Rafael Medina? Bueno, en Tegucigalpa nos mantenemos todavía con el 20% de funcionamiento o de desconfinamiento, como usted lo menciona, por los resultados que hemos tenido del aumento de los casos y por el comportamiento de las personas en los mercados populares, que no se respetó lastimosamente, y no solo es en los mercados, en muchos lugares hemos visto personas que salen sin su mascarilla, que no guardan la distancia, y es importante hacérselo saber a las personas. Mire, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia entre los negocios formales y la informalidad, que es un gravísimo problema que tenemos en Honduras. Por lo menos nosotros hemos hecho una fuerte esfuerzo en concientizar no solo a los empresarios, sino también a sus colaboradores, de que debemos de cumplir las normas de bioseguridad que ya nos lo han mencionado y que siempre no nos vamos a cansar de repetirla, que es el uso de la mascarilla, el lavado correcto de nuestras manos, la distancia que tenemos que tener cuando tenemos que salir hacia hacer alguna gestión fuera de nuestro hogar y en nuestro comportamiento laboral. Y otro es aquella persona que tiene ya casi 100 días sin tener un ingreso y que necesita salir a trabajar, y que lo tiene que hacer buscándose o rebuscándose, como decimos nosotros, para que pueda llevar el sustento a su hogar. Nosotros no tenemos la economía, ni los servicios de salud, ni la fortaleza de países de primer mundo como Alemania y como Corea del Sur, probablemente, que pudieron hacer unos confinamientos absolutos. Yo creo que eso no es posible en nuestro caso, porque nuestras economías son más endebles, y la gente, por el alto nivel de informalidad, también tiene que salir a buscar algo. Ahí es donde debe de llegar el Estado, a dar algunas soluciones de subsidios para que estas personas puedan obtener por lo menos una ración alimenticia digna, y que pueda tomar los alimentos en su hogar sin salir a exponerse, para que pueda sostener su hogar, reitero, dignamente. Una reapertura de la economía y de la población
adecuada a la evolución sanitaria, que se suscribe a las medidas sanitarias y de respeto humano y también al ambiente. ¿Cómo califica usted esto a nivel nacional, de acuerdo a la óptica desde un punto tan importante como lo es la capital Tegucigalpa, donde están los poderes del Estado, donde está la sede también de los organismos internacionales y sobre todo la diplomacia, ingeniero Rafael Medina? Bueno, mire, yo creo, y lo primordial, reitero, para nosotros es la salud pública, la salud de las personas. Yo creo que en la medida en la que tenemos un pueblo sano, tenemos un pueblo educado y tenemos un pueblo que hace valer sus derechos y que se comporta de una manera mejor. La base de toda sociedad es la persona humana y la persona humana debe de ser digna, debe de ser, debemos de darle las herramientas necesarias para que tenga un sustento honorable y decente en sus hogares. Ahí es donde nosotros siempre hemos dicho como institución que lo primero es la salud y que nosotros vamos a acatar las autoridades de salud nos digan. Si nos tenemos que confinar, nos confinamos. Pero reitero, esto debe de hacerse paulatinamente y gradualmente una reactivación de la economía. Las empresas no pueden estar paradas 100 días sin tener ingresos y teniendo algunos gastos operativos o sus gastos operativos. Prueba de ello son casi 900 empresas que al día de hoy han hecho solicitudes ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para que puedan suspender a algunos de sus colaboradores. Y aquí es algo muy importante que mencionarlo. La ayuda que nosotros hemos solicitado del gobierno no la hemos visto de una manera de una manera frontal, de una manera decidida. Lo único que nos han dado son plazos y plazos que a nuestro juicio no son suficientes y que inclusive son hasta injustos porque no tienen el principio de la generalidad, que es uno de los principios de la teoría fiscal que todos debemos de pagar impuestos iguales. En ese sentido, creo que nos hemos quedado cortos en la ayuda que se le puede dar por parte del Estado a las empresas. Realmente el oxígeno, la sangre de las empresas es la liquidez y en este momento las empresas no están líquidas y reitero, la ayuda del gobierno en ese sentido ha sido insuficiente. ¿Como qué renglones de colaboración, de apoyo podríamos ubicar de sección que pudo haber hecho el gobierno con la empresa privada? Apenas hemos encontrado que a las MIPIMES les dan para que hagan la declaración del impuesto sobre la renta sobre ventas a finales del mes de agosto. Hubo peticiones para que no se cobre la matrícula vehicular. Hubo peticiones en el caso de San Pedro Sula que se suspende el contrato de siglo XXI. Y hay otras situaciones como pedir por lo menos un salario mínimo para cada habitante de este país en el sentido de grupos familiares. Pero usted nos podría identificar algo más que esperaban los empresarios de parte del gobierno o que siguen esperando porque todavía es tiempo. Estamos en una situación excesivamente de calamidad y de dificultades donde cierre y cierre de negocios, suspensión de trabajadores o despido de trabajadores, quiebra total que encontramos en este país, ingeniero Rafael Medina. Sí, don Arnulfo, mire, el primer sacrificio que hicieron los empresarios fue acatar el confinamiento de más de 85, 90 días. ¿Y para qué fue eso? Para que el sistema de salud se fortaleciera y que cuando tuviéramos estos picos de la pandemia, el sistema estuviera robusto y reforzado para poder atender el pico de la misma, como le mencionaba. Hemos visto que no ha sido así. Los hospitales están colapsados, hay una gran cantidad de personas que no tiene espacio en un hospital y también hay que mencionar algo, las personas estamos yendo muy tarde hacia los sistemas de salud para que podamos tener
atenciones tempranas o primarias y podamos tener un proceso de recuperación en nuestros hogares. Ese es el primer punto. El segundo punto que usted menciona es que simple y sencillamente el gobierno prorrogó del 30 de abril al 30 de mayo, al 30 de junio, perdón, la presentación y la liquidación del pago de la declaración del impuesto sobre la renta y conexos para el año 2019. Eso fue lo que se hizo y se hizo a finales de marzo, principios de abril, pero no sabíamos que íbamos a estar hasta la segunda quincena o hasta la primera quincena de junio cerrados. Cuando nosotros les pedimos a ellos, miren, estos pagos no pueden hacerse solamente para los pequeños y medianos obligados tributarios, sino también para los grandes, porque son la locomotora que jala la micro y pequeña empresa. No se nos hizo caso. En este caso, lo que aprobó el Congreso Nacional, que para mí fue no apto, no fue correcto, discriminar a las empresas que habían estado completamente cerradas con aquellas en las cuales habían vendido 1 libra de frijoles, por ejemplo. Si usted hizo una factura, ya no es objeto del beneficio de la prórroga. Tiene que pagar sus impuestos el 30 de junio. En junio, que además de los impuestos, el empresario en este momento tiene la disyuntiva de pagar salarios, o pagar 14º mes o pagar impuestos. Y no es justo poner a los empresarios en esa disyuntiva. Por eso nuestra petición es que la prórroga de los impuestos sea pareja para todas las empresas, hayan o no operado, porque la que ha operado, en el mejor de los casos, lo ha hecho a un 60% con sus colaboradores y no ha podido cumplir con los compromisos que normalmente tiene. No es que no queremos pagar, es que nos prorroguen el tiempo para pagar. Y si hubiera un descuento en el pago, una reducción en los impuestos, sería ideal porque pondría liquidez, pondría dinero en la caja de las empresas para poder tener oportunidad de reactivarse. Los empresarios, digamos, tenemos un gran auditor y no se lo vamos a ubicar a la sociedad civil porque está calificada de progobierno. No se la vamos a calificar a las centrales obreras porque las tres, digamos CGT, CTH, la CUT, las más reconocidas y son las más existentes, están calificadas como cooptadas. Los medios de comunicación, los periodistas, hay algunos cuestionamientos de los gremios, pero hay este sistema que se llaman las redes sociales. Creo que usted las pasa leyendo, las pasa revisando y ahí están los cuestionamientos de empresas y empresarios que no han hecho bien las cosas, que no han manejado los lineamientos morales para comportarse tanto con sus empleados, con su personal, como su comportamiento en los servicios de productos de uso y de consumo, especialmente los de servicio, incluyendo los servicios médicos, ingeniero Rafael Medina. ¿Hay alguna instancia que haya creado el empresariado, en este caso la Cámara de Comercio, en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, para que estos empresarios rindan cuentas o, como quien dice, sean llevados al banquillo de los acusados, incluso pues esos que han sido suspendidos y que les han cerrado los negocios porque han sido sorprendidos violando las reglas que se ha dictado desde el sistema oficial? Mire, yo creo que todas las personas tenemos la mayor herramienta y auditoría o veeduría social que podemos utilizar. Yo quisiera hacer un símil aquí. Nuestro derecho de consumir y nuestro derecho de votar. Lastimosamente, no todas las personas asistimos a los centros de votación y dejamos que una minoría elija las autoridades en general desde hace muchos años. Y vemos que cada vez los porcentajes de abstención en las elecciones son cada vez mayores. Yo aspiraría a que le diéramos vuelta completamente eso en el próximo proceso electoral que debemos de respetar para que todos ejerzamos nuestro derecho de elegir al mejor gerente que Honduras necesita. La principal empresa de Honduras, de todos nosotros los hondureños, es el país y ahí tenemos que poner al mejor gerente que podamos obtener.
o contratar mediante ese voto. Y el otro tema que yo le hago con el comercio es que yo decido a dónde comprar. Si yo veo que un negocio o que un establecimiento comercial no respeta las medidas de bioseguridad, no entremos. Y si el negocio ve que yo como consumidor entro y no respeto las medidas de bioseguridad, no me venda. Ese creo que es el principal herramienta que tenemos desde el punto de vista de los ciudadanos. El otro tema que usted menciona, hay en todas las organizaciones empresariales códigos de ética que deben de ser cubiertos y que a raíz de todos los problemas que se han tenido desde hace algunos años, en el que hay actos de corrupción, en el que se ven implicados tanto sector público como sector privado, y que gracias a Dios es el menos, porque no podemos generalizar. En el parque empresarial de Honduras hay 700,000 empresas y la enorme mayoría de ellas son gente esforzada, dedicada, que usted y yo conocemos y que paga sus impuestos y que procura tener de una manera digna a sus colaboradores dentro de las posibilidades de cada uno de ellos, porque también la mayoría de esas empresas son micros y pequeñas, pero la generalidad reitero, del parque empresarial hondureño es correcto. Yo no me gusta cuando generalizamos y por un par de pícaros que han habido, se generalice a la empresa privada hondureña. En el caso de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, por ejemplo, hay alrededor de 4,000 empresas afiliadas. Hasta antes de la COVID, no sabemos con cuánto vamos a terminar en este proceso. Sin embargo, la enorme mayoría de ellos son personas correctas, honestas, son buenos padres de familia, gente de bien. Por eso nuestro lema es que trabajamos por los valientes empresarios hondureños que transforman Honduras. De los más de 120,000 millones de lempiras que se ha identificado, que se están moviendo, ¿qué le ha llegado al empresariado, aparte de otros incentivos, si es que han llegado de acuerdo a la información que maneja la Cámara de Comercio e Industrias de la capital Tegucigalpa? Muy poco. Yo diría que muy poco. Realmente, si usted ve los negocios que están funcionando y que funcionan con las compras del público, son supermercados, son sector salud, un poco de gasolineras, que sí, que la gente va, ha estado abierto, el sector agroindustrial ha estado funcionando bastante bien. Sin embargo, la mayoría de ese dinero no está o no se gastará en Honduras. Le pongo un ejemplo: los famosos 7 hospitales que se compraron y que no han llegado no son compras locales, y representa una cantidad importante que se han movido durante la pandemia. Han habido compras de equipo de protección personal, que yo sugiero que siempre se lo hagamos a las empresas que todos conocemos y que son especialistas en ese ramo. Yo no voy a ir a comprar una mascarilla, por ejemplo, a un taller de mecánica o a una empresa que vende computadoras. Prefiero comprar una mascarilla en un lugar ya especializado, que todos los conocemos, de que se dedica al rubro de suministro de equipo médico, por ejemplo. En la tragedia que ha generado el coronavirus se han dado otras tragedias. Es el caso de la quiebra, digamos, de la pequeña, de la mediana empresa. Uno. Dos, el incendio de los mercados en Tegucigalpa. El cierre que tuvo que darse, como lo ha planteado la autoridad, de manera obligada por el irrespeto a la proximidad. Y luego en la ciudad de San Pedro Sula se quema un mercado histórico, un punto referente del turismo, el mercado Guamilito de la ciudad de San Pedro Sula. Y así han habido otras situaciones que han dejado en la calle a cientos de personas. Usted es un doctor en el manejo de la cuestión empresarial. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué amparo? ¿Cuál es la mano de la empresa grande, de la industria grande y sobre todo del Estado de Honduras, ingeniero Rafael Medina? Mire, yo he sido una persona que por mi formación siempre he creído que debe de haber una disciplina fiscal.
Yo creo que cuando los gobiernos gastan dinero que no tienen, al final lo pagamos los contribuyentes. Sin embargo, en este momento yo creo que el Estado debe de invertir en estas personas, en apoyo para las empresas para que puedan sobrevivir. La enorme ventaja que tienen las personas que se dedican a los microempresas, porque no hay microempresarios, empresarios somos todos, lo que hay son microempresas y pequeñas empresas, es que tienen una enorme capacidad de reinventarse y de acomodarse a los momentos del mercado. Por eso, y le pongo un ejemplo, usted a veces en un mercado como en el Guamilito o en el mercado de las Américas, usted ve que una persona vende ocasionalmente para el Día del Padre, luego cambia su rubro para el Día de la Madre, ven en las épocas escolares y venden útiles escolares. Ellos tienen una capacidad de moverse en diversos rubros muy rápido, pero necesitan un capital semilla. En el caso lamentable de la quema de los mercados San Isidro y las Américas aquí, y en el caso de la semana anterior del mercado Guamilito, un mercado de todo el mundo, aunque no seamos de San Pedro Sula, sabemos y hemos ido al mercado Guamilito de San Pedro Sula. Esta gente necesita un apoyo del gobierno, de las municipalidades, de las empresas que lo puedan hacer para que puedan ellos volver operativos nuevamente sus negocios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconstruir el mercado. De alguna manera, la municipalidad, del alcalde Calidonio, en este caso, del alcalde Astur aquí, que ya reconstruyó los puestos del mercado de acá, hay que volverles a dar las condiciones necesarias para que vuelvan a establecer su negocio. Y ojalá Dios lo permita que sean mejores que las que tenían antes. Punto y coma, el Foro de Honduras ha tenido en esta primera entrega al presidente, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el ingeniero Rafael Medina. Estudios en Monterrey, la Universidad de Monterrey, ha sido un funcionario del Banco Central de Honduras y con buen suceso ha ocupado un cargo ejecutivo en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Él resume su planteamiento en que hay que salvar vidas y limitar daños económicos ante lo que se llama la COVID-19. Hay tres grupos que no han debutado: el deporte, el transporte y el estudiantil. Ingeniero Medina, con esto cerramos ya su comparecencia. ¿Qué pasará o qué va a tener el país cuando salga esas tres líneas que son muy fuertes en población y en actividad y sobre todo el contacto humano? Bueno, en el caso del deporte, creo que comenzaremos como lo han hecho en Europa y en Sudamérica, algunos países, sin público. Tendremos que verlo por televisión y con distanciamiento social. En el caso del transporte público, ese es un tema bien complicado de manejar, no solo en Honduras, a nivel mundial. Los últimos sectores que están reactivándose son precisamente el transporte público y nosotros no tenemos un transporte público eficiente. Hay que mencionarlo, ni en Tegucigalpa, ni en San Pedro Sula, ni en ninguna ciudad de nuestro país. Yo creo que lo importante es establecer y negociar con los empresarios que se dedican a esto un sistema que será muy diferente a lo que hemos visto hasta hace algunos días o algunos meses. Y en el tema de la educación, yo creo que hay que abordarlo desde varias perspectivas. Hemos visto que uno de los graves problemas que tenemos en este momento en que la educación se transformó en virtual es que la penetración del Internet en Honduras es muy poca y no tenemos la suficiente banda ancha para poder dar un servicio a nuestros hogares. Tenemos que establecer, yo he visto protocolos de educación en universidades de otros países que están estableciendo sistemas de videoconferencias para que los puedan llevar a los hogares, pero aquí tenemos el problema de que muy probablemente en muy pocas casas haya una computadora y seguramente hay varios muchachos o varios hijos que necesitan esa computadora, aparte que probablemente el padre o la madre lo necesiten también para poder trabajar. Y le pongo otro tema importante en la educación.
y voy a particularizar en el caso de Tegucigalpa. Les estamos diciendo que las medidas de bioseguridad es el lavado constante de manos y eso implica que debe haber un flujo constante de agua potable en todas las escuelas. Y no lo tenemos hasta ahora porque no hemos tenido la capacidad para crear nuevos embalses en Tegucigalpa para hacer una distribución del agua en todos los lugares. Queremos que los niños regresen, tenemos que darles agua en las escuelas. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el ingeniero Rafael Medina, en punto y coma, el Foro de Honduras. Solamente una mensajería en nuestra matriz de Maya Televisión en la ciudad de Tegucigalpa, los estudios de Radio El Mundo, Radio 1 en la ciudad de San Pedro Sula, todos los sistemas de cable. Y luego venimos con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa. Muchas gracias, ingeniero Medina. A usted, a sus órdenes, un gusto estar aquí en punto y coma con usted. Bienvenidos al Foro de Honduras, punto y coma. Esta es una producción que se realiza en la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras. La transmisión es desde la capital Tegucigalpa, donde está la matriz de Maya Televisión. Esta producción es única, es exclusiva, no es una repetición y es totalmente independiente, autónoma. Por supuesto que con la creatividad y el mensaje oportuno que la población en estos tiempos de pandemia espera. Maya Televisión y su foro, punto y coma, hoy tiene una temática importantísima, como siempre, pero muy puntual en el contenido que hemos seleccionado. El desconfinamiento en Honduras y los efectos en la población, la vida o la economía. Para ello tuvimos en la primera parte al director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el licenciado Rafael Medina. Hoy vamos a hacer el cierre del foro con una comparecencia de una de las mujeres más importantes y sobre todo que está en los foros y que se llama La Polémica, de ida y de vuelta. Nada más y nada menos que a una profesional de la medicina que ha cambiado la historia del país, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa. Su especialidad es la neumología, ha hecho estudios en el extranjero, sobre todo en Norteamérica, aquí en Honduras. Es una ciudadana que pasa en constante investigación, en constante estudio, análisis, y hoy la hemos invitado para que aborde esta temática. Bienvenida, señora presidenta del Colegio Médico de Honduras, a Maya Televisión. Muchísimas gracias. Es para mí un honor el poder estar con ustedes en esta noche y bueno, en realidad honrada por la invitación para discutir un tema tan importante como es justamente la propuesta de reapertura de la economía que prima realmente en esta decisión. Doctora Suyapa Figueroa, vámonos a los datos del mundo. Ya son millones los contagiados, pero vámonos a un dato importante referente a Estados Unidos, que ya va rumbo a los 150,000 muertos. Aquí en Honduras estamos en un estira y en un encoge, sobre todo la propuesta de fórmulas científicas en el campo doméstico local, pero sin el aval, sin el certificado internacional. De repente el señor que ocupa el poder ejecutivo en Tegucigalpa aparece contagiado junto a su esposa y bueno, la compañía Univision, una de las más vistas en el mundo,
dice que las opiniones están divididas. Si me preguntaran a mí, esa división, ¿cuál impera? Bueno, en que no se cree, en que no se tome en cuenta la situación que se ha dado con respecto a los que ocupan el poder ejecutivo allá en la ciudad de Tegucigalpa. Pero puntuales con la temática, la vida o la economía, el desconfinamiento en Honduras y los efectos en la población. Todavía cuando no se había dado el desconfinamiento, los centros hospitalarios, digamos Tegucigalpa, San Pedro Sula, dos hospitales, el San Felipe, hablamos del Hospital Escuela, el Hospital María, San Pedro Sula, el Hospital Leonardo Martínez, el Hospital Mario Catarino Rivas, el Seguro Social de Tegucigalpa, el Seguro Social de San Pedro Sula. Pero hoy prácticamente ya están dando consultas para 10 días, para 15 días, y exactamente está llegando la muerte a la población con esta pandemia del coronavirus. Así es. Bueno, en los últimos días hemos tenido un número importantísimo de nuevos casos, especialmente en la capital de la República, en donde hay una concentración poblacional considerable y en donde las condiciones de vida de nuestra población son difíciles. La gran mayoría de los hondureños, pero especialmente las personas que viven en la ciudad capital, viven en el hacinamiento, en condiciones en las que la mayoría de las viviendas tienen una construcción unihabitacional, no tienen, carecen de saneamiento básico, de agua potable, y son familias generalmente numerosas que obviamente pues tienen dificultades por esta precaria forma de vida que tienen. Esto es importante decirlo porque de repente las condiciones de trabajo y de vida de la ciudad capital es un tanto difícil de la de San Pedro, en donde inicialmente tuvimos la mayoría de los casos reportados hasta este momento. Sin embargo, San Pedro tampoco logra tener una disminución sustancial en el número de casos, como para que permita también decir que hay un aplanamiento de curva y mucho menos que nos permita decir que hay un descenso de curvas. Continuamos teniendo, aunque se ha mejorado el número de pruebas realizadas en estas dos grandes ciudades, estas siguen siendo muy pocas, que no nos permiten en realidad poder tener un análisis real de lo que está sucediendo. Y además de ser pocas las que se están haciendo, la poca capacidad de procesamiento de las pruebas hace que lo que nosotros, los datos que estamos viendo en este momento, sean datos de hace 15 o 18 días atrás, porque hay una mora en el análisis de las pruebas realizadas. Hay más de 4.000 pruebas que no han podido procesarse, y a estas alturas el procesamiento de esas pruebas, con tanto tiempo de no haberse ejecutado, entonces probablemente nos vaya a dar falsos negativos en estas pruebas. Y nos preguntamos si realmente tiene valor el estar analizando o haciendo esas pruebas con tanto tiempo de almacenamiento, un almacenamiento no adecuado, y por tanto, pues no tenemos esos datos que sean fidedignos y que nos ayuden a tomar decisiones acertadas en temas puntuales de lo que son de vital importancia para la vida del país. Nosotros consideramos que la economía es la vida de los países y es indudable. No podemos pensar tampoco en una adecuada vida con una población que no está recibiendo ingresos. La gran mayoría de nuestra gente recibe sus ingresos del sector informal, el vendedor, el que vive en el día a día, el que tiene que trabajar para poder comer y subsistir. Entonces, en este sentido, tampoco es fácil tomar esas decisiones. Sin embargo, creemos nosotros que con este aumento considerable en el número de casos y que lo vemos reflejado, los trabajadores del área de la salud somos quienes nos damos cuenta de cuántos casos realmente pudieran haber, y nos damos cuenta de lo peligroso que es abrir la economía en la situación en la que nos encontramos actualmente con la pandemia. En este momento, ¿cuál es el
informe que podemos dar del sistema hospitalario de Honduras. Cuando se ha pasado 2 semanas, prácticamente el 40%, de acuerdo al dato oficial, SINAGER, COPECO, el Gobierno de la República, la Secretaría de Salud, y entramos a la tercera semana, donde se abrirá la cortina para que salgan más personas, más ciudadanos a nivel nacional, y sobre todo el foco que se está dando entre el norte y el centro, doctora Suyapa Figueroa. Es correcto. Recordemos que el confinamiento servía para preparar los sistemas de salud, para hacer que esa gran cantidad de pacientes que ya sabíamos que íbamos a tener no se quedaran sin oportunidad de poder ser atendidos en un hospital, en un área en donde se les brindara no solamente asistencia médica, sino que pudiera haber oxígeno en cantidades suficientes y sistemas de alto flujo y asistencia mecánica ventilatoria para poder darle soporte a estos pacientes, porque sabíamos de antemano que era la gran necesidad que íbamos a tener dentro del sistema de salud. Sin embargo, esto desafortunadamente no se hizo. El gobierno siempre critica y ha hecho ver al pueblo como que el colegio médico no tiene propuestas. Sin embargo, nosotros en una reunión sostenida tanto con la Organización Panamericana de la Salud como con el Ministerio de Salud Pública, nosotros dejamos muy claro el plan propuesto por el Colegio Médico, que era el habilitar el hospital escuela, que es el hospital más grande que tiene la red de atención sanitaria de nuestro país, con 1.300 camas. Esa habilitación de esas 1.300 camas para poderle dar respuesta a la población era lo que nosotros considerábamos constituía la forma más segura de poder tener para nuestros pacientes, para esa gran avalancha de pacientes que estábamos esperando, tener la certeza de que nosotros podíamos de alguna manera hacer frente a esa cantidad de pacientes, hacerlo como con todas las necesidades que se requieren, tomas de oxígeno, asistencia mecánica ventilatoria. También planteamos la redistribución del personal de tal manera que pudiéramos asegurar una permanencia de suficiente cantidad de personal que atendiera esa gran cantidad de pacientes. En ese momento nosotros también propusimos el trasladar la atención pediátrica al Hospital María, un hospital que fue diseñado para atender a nuestra población, pero que nunca se abrió, de tal manera que nunca se abrió en toda su capacidad instalada para poder albergar a los niños que en este momento están en el área materno-infantil, y dijimos que la maternidad podía también ser readecuada, reasignada al Hospital San Felipe mientras pasaba la pandemia, que esto era una situación temporal mientras nosotros hacíamos frente a esta gran necesidad de camas hospitalarias. Sin embargo, esta propuesta no fue tomada en cuenta. La otra situación que nosotros dijimos es que la Secretaría de Salud tenía que asumir su rol rector y tenía que asumir la responsabilidad y el liderazgo del manejo de la pandemia para que tuviéramos un trabajo más organizado, primando la vida de las personas, pero que además tenía que instalarse una mesa de alta gerencia técnica y científica para que las decisiones estuvieran no a la luz de intereses políticos ni económicos, sino a la luz de lo que los datos bien manejados y la evidencia científica recogida de la experiencia de otros países nos podía dar, digamos que una luz para saber cuál era el camino correcto y tomar las decisiones más acertadas en beneficio de la población. Recalcamos en el tema de la credibilidad, de la confianza que la población debía tener en esos tomadores de decisiones, en esa mesa técnica y científica. Por tanto, las personas que la conformaran tenían que ser personas probas, personas en las que el pueblo hondureño no tuviera dudas y que la transparencia y la credibilidad iban a ser una de las armas en las que el pueblo podía tener seguridad del manejo de la pandemia, porque ya suficiente iba a ser con el número de muertes y la zozobra de padecer esta enfermedad como para agregar elementos adicionales como la desconfianza, la falta de transparencia
que es justamente lo que está sucediendo en este momento, porque podía ser peligroso para una población que ya está harta de la corrupción que impera en este país. Al momento de calificar el manejo de esta emergencia en salubridad puntual, ¿quién maneja a quién? Lo que usted percibe, su percepción, el gobierno a los empresarios y la población, o los empresarios exactamente al gobierno para que sometan a la población. Yo creo que hay un grupo de empresarios, indudablemente, que son los que toman las decisiones en este país. Yo creo que todos lo sabemos. En este país todos sabemos cuál es la dinámica que de alguna manera prima en este país. Son esas decisiones de intereses de 4 personas y no el interés de las grandes mayorías. Eso es indudable. Doctora Suyapa Figueroa, con respecto a la calificación del manejo de la emergencia, ¿está entre las regulares, las peores, o qué calificativo le podemos dar, por lo menos en Latinoamérica y en este lado de Centroamérica, la pandemia con respecto a Honduras? Yo creo que ha sido un pésimo manejo. Realmente que es deplorable la forma en la que se ha manejado desde todos los puntos de vista. Y por eso le decía que justamente tenía que crearse el ambiente de certidumbre. La población está agobiada ya con tanto problema. La verdad es que es una situación lamentable en la que se encuentra nuestra población, como para agregarle elementos adicionales a los que la pandemia en sí representa y los riesgos para la población, no solo desde el punto de vista de la vida, sino el riesgo económico, que nosotros consideramos era importantísimo abordar, pero que justamente esas decisiones económicas, ese fortalecimiento de algunas áreas, lo planteó muy bien incluso el FOSDE, el Foro Social para la Deuda Externa, que hizo un análisis bastante bueno de cómo abordar el tema económico. Y yo creo que justamente este tipo de instancias son las que debieron primar en esa toma de decisiones. Y desde luego el CNA con el tema de la transparencia para poder garantizar a la población que los fondos destinados al alivio de esta situación hubiesen sido manejados de forma transparente y justa. Y el Colegio Médico de Honduras, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Psicólogos, la parte puntual de la salubridad, que es el tema que nos incumbe. Claro, y fíjense que hay otra instancia, la Federación de Colegios Profesionales de Honduras. Esa era una de las instancias más importantes. Recuerde que la Federación de Colegios Profesionales de Honduras es una instancia multidisciplinaria. Ahí hay agrónomos para reactivación agrícola, ahí hay economistas, hay administradores, hay odontólogos, hay médicos, hay enfermeras, hay psicólogos, hay pedagogos, de tal manera que la FECOPRU debió ser la instancia a llamarse en primer lugar para poder aportar ese equipo multidisciplinario de forma puntual en los temas diversos que se tenían que manejar en esta pandemia. Creo que el papel de la Federación de Colegios Profesionales jugaba un papel importantísimo en eso, no digamos la Universidad Nacional, que desafortunadamente hemos notado desde hace varios años la ausencia de la academia en las posiciones beligerantes que han caracterizado anteriormente a la máxima casa de estudios, pero que hemos encontrado un ausentismo y un silencio casi cómplice definitivamente con los problemas que ocurren en este país. Como una estudiosa, como una científica, ¿usted le puede explicar a la población, específicamente a la opinión pública nacional y a la población internacional, especialmente a los organismos, nos están viendo los diplomáticos acreditados aquí en el país, el comercio y la industria, especialmente la maquila, están en la costa norte de Honduras? Pero ¿por qué a veces sentimos que el pico del contagio y de los muertos se eleva en el centro, específicamente en Francisco Morazán, y no en Cortés, en Lloro, en esta parte
del noroccidente? Bueno, porque la densidad poblacional es mucho mayor. Tegucigalpa reviste unas características especiales en cuanto a saneamiento básico. En realidad, las condiciones más precarias existen en la ciudad capital por su distribución, por el hacinamiento que constituye. Usted no va a ver en San Pedro Sula los lugares tan hacinados como lo ve en la capital de la República. Pero sobre todo es, además del hacinamiento y de la cercanía entre las poblaciones, es que en realidad las condiciones de saneamiento básico, agua, acceso a agua, a alcantarillado y todo esto está mucho más colapsado Tegucigalpa. San Pedro Sula es una ciudad mejor trazada, geográficamente mejor distribuida que la de Tegucigalpa. Y es por eso que en este momento, aunque al inicio Tegucigalpa fue más disciplinado en el confinamiento social que San Pedro Sula, en este momento que abrieron a ese 20% que podía movilizarse de la ciudadanía capitalina, entonces es cuando ha repuntado el número de casos en la ciudad capital. Así que esas son las condiciones que indudablemente son las que imperan. Y yo se lo hice ver incluso a un regidor tempranamente en marzo, a inicios de marzo, le hacía ver que tenían que buscar la forma más ingeniosa de poder distribuir suficiente agua a los barrios más desposeídos de esta capital, que si algo podía hacer la alcaldía y los regidores de la capital era la distribución de agua, de tal manera que esa carencia de ese vital líquido no fuera uno de los factores importantes que hiciera que la enfermedad se diseminara de una forma más rápida en la capital de la República. Hoy prácticamente el sistema oficial, representado por COPECO, por SINAGER y la misma Secretaría de Salud, da la orden a la tercera semana de desconfinamiento. ¿Es de parar, es de retroceder o es de seguir adelante? Porque estamos hablando del comercio, de la industria y de la ciudadanía en general, siempre con los toques de queda, siempre con las restricciones y el manejo del control de dígitos para algunos comercios, especialmente la banca y lo que son los supermercados, doctora Estoyapa Figueroa, de acuerdo al panorama que se da de atestamiento o de tope de salubridad de pacientes, incluyendo la mortandad, donde las funerarias han declarado, uno, que están haciendo un gran negocio vendiendo ataúdes, pero por otro no se dan abasto con esta situación de la clientela que les está llegando. Así es, nosotros podemos llegar a una situación todavía más difícil de la que ya tenemos. Esto es claro. Recuerde que en Brasil incluso ya ni siquiera se están enterrando los cadáveres, ya ni siquiera en féretros de madera. Pasaron después a féretros construidos con cartón y actualmente solamente bolsas. Los están colocando y depositando en fosas comunes. Ese podría ser el panorama para nuestro país, de seguir con el incremento de casos tan acelerado como el que tenemos en este momento. Pero no es ese el problema. El problema es que el sistema de salud ya está colapsado en este momento y todavía no llegamos al punto mayor del aumento de casos. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros en los hospitales cada día, aún a pesar de que se abren cupos nuevos, nos quedamos siempre con 30, 40 pacientes en la carpa del hospital escuela. Entonces, en realidad, ese colapso del sistema de salud y esa desesperación ya del personal que está enfermándose también en una manera acelerada, nos hace ver que la situación de salud, por lo menos en lo que yo estoy viendo, que es la ciudad capital, podría estar muchísimo más comprometida de lo que está en este momento. Y esto hace también urgente que se tomen decisiones importantes y trascendentales en este momento. No se hicieron en forma oportuna.
y eso hay que decirlo. Pero no podemos seguir permitiendo que la situación empeore aún más de lo que ya está y se convierta en un verdadero caos más grande del que ya es en este momento. Y eso va a pasar de seguir la situación tal y como está en este momento. Más de 120.000 millones sacados de la caja del pueblo del mes de marzo, pongámosle el 15 de marzo, a la fecha en que estamos, de junio del 2020, ¿estará invertido ese dinero exactamente donde tendría que invertirse en protección de los derechos de la población, especialmente la salud y la manutención? ¿O una buena parte se fue a un barril sin fondo que se llama corrupción, doctora Suyapa Figueroa? Definitivamente nosotros no vemos la inversión en salud. A nosotros, con lo que nosotros tenemos en los hospitales, no nos pueden decir que se ha hecho una inversión. La verdad es que es lamentable el hecho de que nosotros tengamos que ya prácticamente salir en las próximas horas. Nosotros vamos a hacer un llamado a la solidaridad, porque definitivamente en los hospitales necesitamos ya de todo. Y indudablemente esta es una situación lamentable, habiendo dinero dispuesto. El presupuesto que se destinó para nuestro país, que se aprobó en nuestro país, es mucho más grande que todo el de Centroamérica junta. No solamente comparable con un solo país, es el más grande de todos. Y la verdad es que es lamentable el hecho de que en nuestro país las situaciones de los centros hospitalarios nada ha cambiado. Seguimos trabajando con el mismo presupuesto en todos los hospitales. No es cierto que se ha ampliado el presupuesto, por lo menos en el hospital escuela, en donde con los mismos fondos aprobados se están haciendo las compras en este momento. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está el dinero destinado para equipo de protección personal? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los monitores? ¿Dónde están los ventiladores? ¿Dónde está la ampliación de la red de oxígeno? ¿Dónde está toda la inversión que se supone se iba a hacer con ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Esa es una gran pregunta que nos la deberían de contestar. Y yo le diré que aquí la única entidad para mí con suficiente, digamos que prestigio para contestarnos eso y credibilidad es el CNA. De ahí, difícilmente otra. Punto y coma. El Foro de Honduras, a través de Maya Televisión, con las emisoras afiliadas, Radio 1 en sus plataformas digitales, la transmisión a través de las redes sociales, al igual que la grande de Honduras, Radio El Mundo, desde la ciudad de San Pedro Sula, las estaciones, los sistemas de cable que nos han acompañado en esta retransmisión, hoy ha presentado a dos personalidades de opinión pública, uno del sector empresarial, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el ingeniero Rafael Medina. Y hemos presentado en la contraparte y a un cierre puntual a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa. Doctora Figueroa, hay algo que no nos perdonaría la teleaudiencia y la población, es con respecto a su opinión. ¿Está contagiado el matrimonio Juan Orlando y Ana Hernández Alvarado? ¿O cree usted que es una simulación, un teatro barato o un show de distracción? Bueno, la verdad que yo esperaría que no se juegue con una situación tan grave como esta. Creo que el pueblo hondureño no aceptaría una burla de un engaño de este tipo. Así que yo esperaría que no hagan mofa de una situación tan grave y que los datos que se están presentando ahí sean reales. Y si ellos manifiestan tener la enfermedad, esperaría que así lo fuera, que están siendo, aunque sea en eso, transparentes, aunque poca credibilidad tienen. Y por eso es que nadie cree en la enfermedad de la pareja presidencial. Está hospitalizado, está siendo tratado en el hospital escuela, en el San Felipe, en el María, en el Leonardo Martínez, en el Mario Catalino Rivas,
o en el hospital improvisado de Villanueva, que está prácticamente abandonado. Hagamos que yo no sé, infórmenos usted, doctora Suyapa Figueroa, ¿dónde está Juan Orlando Hernández y su esposa Ana? Bueno, en ninguno de estos hospitales definitivamente está. Y sí me hubiera encantado que él, en lugar de ir a visitar los salones de belleza, se hubiera parado un segundo con todo el equipo de seguridad que seguro le iban a dar, para que fuera a ver en carne propia y vivir que puede ver, cómo es ver a un pueblo morir asfixiado, no solamente desde el punto de vista de la desesperanza, sino ver cómo se nos mueren nuestros pacientes sin la posibilidad de una atención digna, que es estar días en una carpa. Usted puede ver imágenes en la carpa, que hay pacientes que tienen ya varios días de estar ahí sin poder ser movilizados. Y ahora que él, se supone, padece la enfermedad, cuando él tiene 6 médicos, cuando él tiene las posibilidades de los mejores tratamientos, que no los puede obtener ninguno de los hondureños, que tal vez él en este momento se sensibilizara un poco y que alguna vez latiera algo dentro de su cuerpo que se llama corazón, y que le hiciera ver que el pueblo hondureño necesita urgentemente que se apiade de él, porque se nos muere en las carpas de los hospitales de la manera más terrible e inimaginable que en este momento pueda tener. Nos tiene verdaderamente indignados a los trabajadores de salud. Y sobre todo, mueren en soledad. El colegiado médico Eliud Girón manifestó que Juan Orlando Hernández incumplió la palabra que dio en una comparecencia por los medios oficiales de radio y televisión, en que iba a consumir la fórmula Catracho Maíz, pero que no, mandó a traer el tratamiento más caro, el mismo que consume Donald Trump o Emmanuel Macron allá en Francia. La doctora Suyapa Figueroa ha hecho la contraparte y su comparecencia aquí en Maya Televisión. El Foro de Honduras. Soy Arnulfo Aguilar, en nombre de todo el personal técnico, artístico, administrativo y sobre todo el presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce. Gracias por su atención. Hasta la próxima.